A ver, bien. Entonces, comenzamos con elasticidad. Fíjense que el problema número 1 es muy sencillo. Y dice que de un alambre de acero se encuentra colgado un peso de 76 newton. Entonces, vamos a dibujar un poquito la situación, si es que podemos. O sea, tenemos, supongamos que esto es el techo, y existe un alambre que está siendo solicitado por un peso de 76 newton. El largo del alambre es 4 metros, o sea que nos están dando esta cota. El largo es 4 metros. Y por otro lado, el diámetro, 3 milímetros. Pasen todo a metros. Estos son 4 metros. El diámetro son 3 milímetros, dijimos. A ver si lo puedo borrar. Ahí está. 3 milímetros, o sea, 0,003 metros. Calcular el esfuerzo realizado por el alambre. El esfuerzo es la tensión sigma, y sigma, por definición, es fuerza por unidad de sección, donde A es el área. O sea, sería fuerza dividido pi sobre 4, esto va a ser el área, por el diámetro elevado al cuadrado. La fuerza la tienen porque son 76 newton. Entonces, acá al realizar los cálculos, 76 newton dividido 3.14, a su vez por 4 los 76 newton, el diámetro 0,03 metros, esto le dará un resultado, el asterisco es un resultado numérico en newton por metros cuadrados. O sea que la tensión aquí será ese valor, el resultado numérico del cálculo, expresado en pascales. Porque las tensiones o esfuerzos tienen por unidad en el sistema internacional pascales. Entonces, el apartado A dice, calcule el esfuerzo realizado por el alambre. El esfuerzo, sigma, es lo mismo que tensión. O sea, la palabra tensión es esta expresión, fuerza por unidad de área, fuerza dividido área. Fíjense que cuando estudiamos estática yo les decía que no convenía en su momento llamarle a las fuerzas tensión, porque reservábamos el nombre o la palabra tensión justamente para cuando viéramos elasticidad. Y entonces para nosotros la tensión va a ser fuerza dividido área, fuerza por unidad de área. El apartado B dice, determine el alargamiento del alambre. Para eso recordamos lo que han visto en la teoría, donde la ley de Hooke dice que sigma es igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria o específica epsilon. Sigma, ¿qué es igual? Fuerza por unidad de sección, fuerza dividido área, lo vimos recién. E es el módulo de elasticidad del material, módulo de elasticidad longitudinal. Es un número que depende del material. Si, por ejemplo, es un acero, vale 20 por 10 a la 10 pascales. Si es un aluminio, será alrededor de 7 por 10 a la 10 pascales. Y así siguiendo. Si es cobre, tendrá otro valor, etc. En definitiva, E es una propiedad que depende del material que estamos analizando. Y epsilon, la deformación unitaria o específica, es igual a delta L sobre L. Porque sucede lo siguiente, cuando ustedes tienen una barra, por ejemplo, así, una barra, digamos, de acero, de aluminio, lo que sea, y a esta barra le aplican una fuerza F, supongamos que está empotrada en la pared, ¿qué va a pasar? La barra se va a estirar. Como consecuencia de estar actuando sobre ella la fuerza F, la acción de F es estirar la barra. Entonces, si la barra tenía una longitud L0, ahora pasa a tener una longitud LF, donde esta porción es justamente el delta L. Porque esta longitud es la longitud final. Si a la longitud final
le restan o le quitan la longitud inicial, lo que tienen es delta L. O sea que delta L es igual a LF menos L0. Y este delta L estará expresado, por ejemplo, en milímetros. No confundir con el épsilon, donde el épsilon es delta L sobre L, como hemos escrito acá. Ahora, si el numerador está en milímetros y el denominador está en milímetros, esta expresión es adimensional. Eso es un cerito, significa adimensional. No tiene dimensiones, por lo tanto, no tiene unidades. Y las unidades de tensión, entonces, de sigma, si épsilon no tiene unidades, ¿de dónde vienen las unidades de sigma? Las unidades de sigma vienen de justamente el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, por ejemplo, del acero, vale 20 por 10 a la 10. ¿Y qué unidad tiene? Pascales. Entonces, como este es adimensional y el módulo de elasticidad está dado en pascales, resulta que las tensiones sigma serán igual a pascales sus unidades. Bien, vamos en el apartado B, que nos pedía el alargamiento. Esto se suele escribir, probablemente lo van a ver en los libros o en el teórico de esta forma. Al delta L lo ponen con la letra griega delta. Entonces, si F sobre A es sigma, ¿qué les queda cuando despejan delta? Delta, porque nos está pidiendo el apartado B determinar el alargamiento, delta va a ser igual a L por el valor de sigma, ya lo tenemos calculado en el paso anterior, dividido el módulo de elasticidad. ¿De dónde estoy despejando? De esta igualdad. De esa igualdad despejo delta. La longitud de L la tienen, dice que el largo de la barra son 4 metros. Sigma lo hemos calculado aquí, o sea, ustedes tienen que resolver. 4 metros es la longitud del alambre, la tensión está calculada en el apartado A, ese valor asterisco numérico en pascales, dividido el módulo de elasticidad, 20 por 10 a la 10 pascales. Entonces, fíjense que acá nos dará otro resultado, por eso lo ponemos de esa manera, expresado en metros, que es el alargamiento o la deformación. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Preguntas? Profe, delta sería delta L. Sí, delta es delta L. Quiero ver cómo hacer para borrar esto. Espera, vamos a activar. Pasa que es la primera vez que estoy usando la tableta. Uy, yo estoy borrando, pero no sé si pudieron copiarlo. ¿Dejo ahí o puedo borrar ya? Bueno. Vamos con el problema número 2. Problema número 2 nos dice, ojo, si tienen alguna pregunta me paran y la charlamos, chicos, ¿eh? No hay ningún problema. El problema número 2 nos dice, el límite de elasticidad para el cobre es de tanto. Bueno, antes de resolver ese problema voy a explicar un gráfico para entender qué es el límite de elasticidad. No sé si el ingeniero ya les dio la parte teórica de este tema. Le pregunto a la clase, ¿la dio el ingeniero esa parte? Sí. ¿De elasticidad? De a uno hable, porque si no me confundo. No, profe, quedó en grabarla. Bueno. Bien. Cuando se ensaya un material, en el eje vertical se colocan las tensiones, producto del ensayo de laboratorio, y en el eje horizontal las deformaciones. Y en el caso de un acero sale una curva que es más o menos como esta, hasta que se rompe. Aquí arriba está la rotura. Ok, entonces, si ustedes se fijan, este gráfico tiene una porción hasta este punto que es una línea recta. Y tiene, a su vez, una porción desde este punto en adelante que es curva. Entonces, resulta que la parte curva del diagrama, vamos a hacer así,
la parte curva del diagrama es la zona plástica del material. Zona plástica. Y la parte lineal, el tramo ese recto de elevada pendiente, es la zona elástica del material. Ahora, la ley de Hooke, de Robert Hooke, vale únicamente en la zona elástica del material. ¿Qué significa? Que si nosotros nos salimos de la zona elástica, no podemos aplicar la ley de Hooke. ¿Cómo me saldría de la zona elástica? Vamos a un ejemplo. Si yo tengo un nivel de tensión que a mí me lleva a este punto, fíjense dónde cae la deformación. La deformación cae en el campo plástico. Estoy en la zona curva. Pero la ley de Hooke establece una relación entre tensiones y deformaciones específicas. Esta ley es de la forma I igual K por X. ¿Ustedes se acuerdan del análisis matemático? Cuando teníamos una expresión I igual a K por X, como no tiene ordenada en el origen, estamos hablando de una recta que pasa justamente por la intersección de los dos ejes, por el origen del sistema de coordenadas. Entonces, esta expresión que tenemos acá, la ley de Hooke, es una expresión de tipo lineal y vale únicamente en la zona lineal del material. Es decir, vamos a la experiencia en donde el material se encuentra en la zona elástica. Cuando el material se sale de la zona elástica, porque ya no tengo una línea recta, sino una línea curva, deja de tener validez la ley de Hooke. ¿Por qué explico todo esto? Porque este sería el último valor de tensión, la tensión más grande que puedo admitir en ese material, de modo de no salirme de la zona elástica. Y esa tensión se llama límite de elasticidad. Se la suele designar con sigma P, o se la puede poner como sigma sub F, tensión de fluencia. Es el valor más grande de tensión que puede admitir el material, porque si tuviera un valor un poco superior a este, ya estoy en el campo plástico y no vale la ley de Hooke. Entonces, el problema número 2 me dice que el límite de elasticidad para el cobre es, el sigma F para el cobre es 1.5 por 10 a la 8 newton sobre metros cuadrados, 10 a la 8 pascales. Este valor es ese. El último, el más grande que puedo tomar. Se quiere colgar una carga de 1200 newton. Quiere decir que la fuerza que va a solicitar el material tiene un módulo de 1200 newton. Y esa carga, que representa 1200 newton, está sujetada por un alambre de cobre. Perfecto. Me dice, calcule el diámetro mínimo que debe tener el alambre. Ustedes dicen, bueno, pero no tengo el área. No importa. Porque ustedes saben que por la ley de Hooke, sigma es igual, la hemos escrito allá arriba, E por epsilon. Ahora, a su vez, sigma, por definición, es fuerza sobre área. Entonces, de acá, despejo que el área que yo necesito es igual a ¿qué? A la fuerza F dividido la tensión. ¿Pero qué tensión? La tensión más grande que puedo tener para ese cobre, que es la tensión de fluencia. Dato del problema. O sea que yo tengo acá el dato de la fuerza, el dato de la tensión, voy a calcular aquí cuánto vale el área. Si la fuerza está en Newton, sistema internacional, mucha atención. La tensión está en pascales, Newton sobre metro cuadrado. El resultado del área será metros cuadrados. Ahora, por geometría sabemos que si esto es un alambre de cobre, tendrá sección circular. Porque si no, el problema me tendría que decir, mire, es un alambre, pero la sección es rectangular, cuadrada, hexagonal o lo que fuere. Como no me dice nada, yo supongo que es un alambre de sección circular. Entonces, el área de un círculo es pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. De modo que el diámetro va a ser igual a ¿qué cosa? 4 veces el área sobre el valor de pi y esto raíz cuadrada. Esta expresión me dará aquí un resultado en metros.
¿Por qué? Porque estoy introduciendo el área del paso anterior en metros cuadrados. Ahora, ¿qué diámetro es este? Este diámetro es el mínimo. ¿Por qué es el mínimo? Porque he utilizado la máxima tensión. Es decir, si yo hago que esta tensión sea la más grande posible, para una fuerza dada constante, el área tiene que ser la más pequeña posible. Porque si la fuerza es constante de 1200 newton, no la cambio nunca, es esa la fuerza, yo al ir disminuyendo el área, si el numerador es constante, no lo cambio, al ir disminuyendo el área, voy aumentando el valor de la tensión. Pero ojo, la tensión no puede aumentar indiscriminadamente, indefinidamente. La tensión va a ir tomando este valor, uno mayor, otro más grande, el último posible, que sería este, porque no me puedo pasar de este valor de tensión. Entonces, cuando yo llego a esta tensión, que es la tensión de fluencia, ese valor lo voy a alcanzar cuando el área la haya ido sucesivamente disminuyendo hasta que llegue al área mínima. Cuando yo llego al área mínima, estoy en el valor de la tensión máxima, que es la tensión de fluencia. Pregunto, ¿se entendió? Sí, profe. Ok, gracias. Calcular el alargamiento específico. De nuevo, escribimos la ley de Hooke. Ley de Hooke es tensión igual al módulo de elasticidad longitudinal del material multiplicado por la deformación unitaria o específica epsilon. Epsilon entonces va a ser igual a sigma sobre E. Ahora, sigma, ¿de dónde lo saco? Es el valor de la tensión de fluencia que estoy trabajando. Y E es el valor del límite de elasticidad del cobre. Lo sacan de tabla. Al final de la guía, o mejor dicho, al final de este tópico que estamos tratando en la guía, tienen una tabla que les da todos los límites de elasticidad longitudinal de los materiales, en este caso para el cobre. Entonces, con esta fórmula van a obtener aquí un valor numérico, esto es un número, no tiene dimensiones, lo dijimos recién, y ese número es el alargamiento específico o unitario. Ojo, esto que está acá, distingamos lo siguiente, esto es alargamiento unitario o específico. En cambio, delta se llama alargamiento. Es decir, este sí tiene dimensiones y va en metros, milímetros o lo que ustedes quieran. Pero hay que distinguir, diferenciar el alargamiento delta de lo que sería el alargamiento específico o unitario. Epsilon. ¿De acuerdo? Ya que estamos acá voy a explicar otra cosita que no lo he dicho del gráfico. Si ustedes se fijan, esta curva, que en realidad es un tramo recto, esa curva, forma con el eje horizontal un ángulo θ. Si ustedes calculan la tangente trigonométrica del ángulo θ, esto les va a dar un número. Este número es el módulo de elasticidad longitudinal del material. Quiere decir entonces que la pendiente del tramo recto nos da una idea del módulo de elasticidad del material que estamos tratando. Por ejemplo, lo hacemos acá en un dibujo pequeño. Yo les dije recién que el aluminio tenía un módulo de elasticidad de 7 por 10 a la 10 pascales. En cambio, el acero tiene un módulo de elasticidad, vamos a poner ahí, vamos a sacar acá, de 20 por 10 a la 10 pascales. Entonces, fíjense que en el gráfico sigma epsilon, tensiones versus deformaciones unitarias o específicas, el acero, como tiene un módulo de elasticidad mayor al del aluminio, esto hace que la pendiente del tramo recto de la curva tensiones deformaciones en el acero sea más empinada, o sea, tenga una pendiente mayor que en el caso del acero. ¿Qué significa esto? Significa que para un mismo valor de tensión, fíjense, el acero se deforma esta cantidad, en cambio el aluminio se deforma esa cantidad. O sea que para un mismo valor sigma 1 de solicitación de una pieza idéntica,
en forma, pero diferente en material, la que es de acero se va a deformar menos que la que está construida de aluminio. Repito, las piezas son idénticas en forma y están solicitadas por la misma fuerza. Pero las deformaciones son diferentes. Como las piezas son idénticas en forma y son solicitadas por la misma fuerza, la misma carga, por lo tanto las dos tienen el mismo valor sigma 1 de solicitación, de esfuerzo o tensión. Ahora, a causa de tener un límite de elasticidad, el aluminio, menor al límite de elasticidad que tiene el acero, esto, la diferencia en los límites de elasticidad, se traduce en mayores deformaciones. Esta es la deformación en el caso del aluminio y esta es la deformación que sufre la pieza de hierro y carbono, porque una aleación de una pieza de acero es una aleación de hierro y carbono, ¿sí? En el caso de la pieza de acero se deforma menos que la pieza de aluminio. Bien, problema número 3. El acero tiene un límite de elasticidad de 3 por 10 a las 8 newton sobre metros cuadrados. ¿Qué me está informando aquí el problema? Lo mismo que vimos en el problema anterior. ¿Cuál es el valor de tensión más grande que yo puedo admitir en esta solicitación, de modo de no salirme del campo de validez de la ley de Hooke? Porque si tengo una tensión mayor a la tensión de fluencia, o sea, si sigma es mayor a la tensión de fluencia, acá la ley de Hooke, vamos a ponerlo así, no la puedo aplicar si la tensión supera la tensión de fluencia. Tensión de fluencia o límite de elasticidad. Tensión de fluencia o límite de elasticidad. Bien, un alambre de 15 metros de largo, 20 milímetros de diámetro. Con el diámetro, fíjense, con estos 20 milímetros, recuerden pasarlo a metros, ustedes pueden calcular con esta fórmula el área. Tienen el límite de elasticidad. Tienen, ¿qué otra cosa? La longitud del alambre. Y tienen la carga que está solicitando a esa pieza esbelta de acero, ese alambre. Entonces, fuerza, 1200 newton, dividido el área que van a calcular con este diámetro pasado a metros, les va a dar el esfuerzo. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo que van a hacer es ver si ese valor de esfuerzo está por debajo del límite de fluencia del material. Es decir, van a verificar esto. ¿Se cumple o no se cumple esto? Si la tensión está por debajo de la tensión de fluencia, significa que la utilización de esta fórmula es correcta, la ley de Hooke. Calcular el esfuerzo del cable suponiendo que se sube con velocidad constante. El alargamiento del mismo. Bueno, ¿cómo van a calcular el alargamiento? De la misma forma que hicimos en el problema número 1, creo que lo vimos, calcular el delta. El delta lo van a sacar justamente de la ley de Hooke. Cuando la escriben, F sobre A es igual a E por delta sobre L. De allí despejan delta y L es este valor, 15 metros, la longitud. La máxima aceleración con que se puede subir el peso. Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar el bloque. Este bloque tiene un cierto peso W. Y el apartado C me dice la máxima aceleración con que se puede hacer subir. Por lo tanto, si me está diciendo que va a subir en forma acelerada, este es el vector aceleración. Y si este bloque está subiendo, es porque sobre él actúa una fuerza F, ¿sí? Que vamos a poner acá, va a ser la máxima, de tal forma que produce una aceleración máxima. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre que hay que resolver para justamente desarrollar el apartado C. Vamos a introducir un sistema de coordenadas. Siempre que trabajamos con vectores hemos dicho que el sistema de coordenadas tiene que estar sí o sí. Bien. Vamos a ver si puedo subir un poquito. Ahí está. Entonces, escribamos la ecuación dinámica para ese diagrama de cuerpo libre. Sabemos que es sumatoria de fuerzas
es igual a M por A, segunda ley de Newton. El término de la izquierda, más que el término, perdón, me rectifico, el miembro de la izquierda, sumatoria de fuerzas, significa lo siguiente. Considere usted todas las fuerzas que actúan en la dirección del movimiento. La dirección del movimiento es vertical, porque dice se quiere hacer subir en dirección del eje Y. Entonces, en dirección del eje Y tenemos la fuerza máxima, F sub m, positiva, de acuerdo al sistema de coordenadas elegido. El peso W, su sentido es hacia abajo, negativo en el sistema de coordenadas, igual a la masa m multiplicado por A. El vector A es positivo en ese sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, de acá vamos a despejar la aceleración. La aceleración va a ser igual a la fuerza máxima menos el peso W dividido la masa M. Ahora, ¿de dónde saco la fuerza máxima? Acá vamos de nuevo a la tensión de fluencia. Recordemos, vamos un poquitito arriba. La tensión de fluencia es la tensión más grande que puedo utilizar o la tensión más grande a la que puedo someter el material. No me puedo pasar de ahí. Entonces, esta tensión de fluencia no es ni más ni menos que la máxima tensión que nosotros podemos solicitar al material. Esto va a ser igual a la fuerza máxima dividido el área A. Por lo tanto, la fuerza máxima va a ser igual a la tensión de fluencia, que es la tensión máxima, multiplicada por el área A. O sea, la tensión de fluencia por pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Ese es el área. Bueno, el peso W, sabemos que W es igual a M por G. Y creo que ya tenemos todos los datos. Porque de acá despejamos cuánto vale la masa para operar en el denominador. El peso es un dato, se quiere hacer subir el peso, pero el peso es de 1200 newton. La fuerza máxima, ¿cómo la voy a calcular? La tensión de fluencia, veamos el enunciado, me dice que la tensión de fluencia, la tensión al límite de proporcionalidad, el límite de elasticidad son distintos sinónimos, ¿sí? El límite de elasticidad vale 3 por 10 a la 8 newton sobre metros. Entonces tenemos todo. Tenemos la tensión de fluencia, tenemos el diámetro, veamos si lo dice el enunciado. Sí, acá está, 20 milímetros de diámetros. Por lo tanto, podemos calcular cuánto vale la fuerza máxima. Conocemos el valor de la fuerza máxima, del peso, la masa la obtenemos de aquí, y en definitiva vamos a conocer cuánto vale la aceleración máxima con que se puede hacer subir a ese cuerpo. Es decir, cuando el cuerpo que tiene un peso W sube con una aceleración que es la máxima, atento que sobre él actúa una fuerza que es la fuerza máxima, segunda ley de Newton, estamos acá, fuerza máxima, aceleración máxima aplicada a la masa m. Sucede lo siguiente, en este caso lo que pasa es que se genera en el alambre que vincula al peso con quien lo está jalando, en el alambre aparece una tensión que es la tensión máxima posible. Esa tensión máxima es la fuerza máxima dividido el área de la sección transversal del alambre. Y esta tensión máxima genera una aceleración máxima del cuerpo hacia arriba. ¿Se entendió? Profe, me parece que me salté una parte de esta. La tensión máxima la da el ejercicio, no alcanzo a leer ahí. Claro, La te aclaro este tema. Viste que acá dice, el acero tiene un límite de elasticidad de tanto. ¿Qué sí. significa esto, límite de elasticidad? Eso es lo que te da ahí el problema, es el sigma F. Es, mira, Bien. ese valor de ahí. Vos, acordate, no te podés pasar de ese valor. Todos los valores para abajo son admisibles. Podés tener tensiones que estén por debajo de ese valor. Pero si llegás a tener una tensión que está un poco por encima, por ejemplo, esta tensión, ya no podés utilizar la ley de Hooke. Ahora hago una aclaración. Ustedes están tomando un curso de Física 1, una introducción a la elasticidad,
y por lo tanto ponemos esta restricción que es la que estoy mencionando, ¿sí? Pero cuando vean cálculo estructural van a poder tener alguna cierta flexibilidad como para pasarse un poquito del límite de elasticidad. Son casos muy particulares. En general, el diseño mecánico, por ejemplo, nos va a llevar a todos casos donde nosotros vamos a estar trabajando en esta zona, que es la zona elástica del material, con tensiones que están acá adentro. Nunca nos pasamos de la tensión de fluencia. ¿Mm? ¿Otra pregunta? No, profe, por ahora no. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa en la grabación.